Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 526, un nuevo encargo de Intis. Edward. Espera un minuto. ¿Por qué las cosas resultaron tan diferentes de lo que él esperaba? ¿No se suponía que las dos Lilith se llevaban bien? Porque, en boca de este duque vampiro, parecía que su Lilith era en realidad la enemiga mortal de los vampiros, una que incluso les había infligido enormes pérdidas. Su expresión se tornó grave. ¿Comillas qué? ¿Qué clase de pérdidas? La extraña vegetación que envolvía el ataúd pareció reaccionar a algún estímulo invisible, entrando en un frenesí. Entonces, la voz indiferente del duque Olmer provino del interior. Nada del otro mundo, simplemente que se hizo pasar por nuestra antepasada Lilith durante varios siglos, obligó a todo el clan a servirle durante cientos de años y se llevó innumerables tesoros. Marquis Punk, de pie a un lado, tenía la expresión de un hombre sufriendo. Esto es justo lo que no quería saber. En ese momento, finalmente comprendió por qué, en aquellos días de rumores, las revelaciones que supuestamente había transmitido la ancestral Lilith habían sido completamente incomprensibles. No es que no se les pudiera entender, sino que, después de que el clan les obedeciera al pie de la letra, se dieron cuenta de que era una impostora. Para salvar las apariencias, los superiores habían transmitido deliberadamente la información como incomprensible. Edward también lo comprendió. Su rostro se ensombreció, pero se obligó a preguntar: «Su gracia, ¿puedo saber en qué periodo exacto de la cuarta época ocurrió esto?» «Por supuesto», respondió Olmer, «pero, primero tendrás que venir conmigo». De repente, las plantas que rodeaban el ataúd se descontrolaron, estirándose a gran velocidad para atrapar a Edward. Aunque parecían simples enredaderas rotas, irradiaban un peligro tan abrumador que Edward interrumpió la invocación sin dudarlo, desapareciendo al instante de la pequeña biblioteca. Comillas HM. Dentro del ataúd, la voz del duque Olmer denotaba sorpresa. «Este espacio ya está sellado. ¿Cómo escapó?» «Pum. Aquí», respondió Marquis Pum de inmediato, y luego añadió apresuradamente: «No he oído nada hace un momento. No sé nada». Olmer guardó silencio durante unos segundos antes de decir: «Vigila de cerca a tu nieta». Comillas ¿por qué? Akasa no sabe absolutamente nada. No te preocupes. ¿Acaso no afirmó haber recibido la respuesta de la ancestral Lilith? Si es cierto, solo quiero saber si quien le respondió era realmente nuestra ancestral, o si esa mujer ha regresado. Hizo una breve pausa y luego continuó: «En cuanto a tu suposición sobre por qué nuestro clan no participó en los eventos de la cuarta época, solo tenías razón a medias. La verdad es que, en aquel entonces, toda nuestra raza giraba en torno a esa mujer. No teníamos ni el tiempo ni la energía para preocuparnos por nada más». Marquis Punt volvió a ponerse la máscara de la angustia. Realmente no quería saber nada de esto. «Seguro que me van a silenciar, ¿verdad?» En el castillo de Sefirá. Edward permaneció sentado en silencio en el trono de bronce, aún incapaz de asimilar la información que acababa de recibir. Lilith se hizo pasar por el ancestro sanguíneo durante siglos, le dio órdenes durante cientos de años, y se apoderó de innumerables tesoros. ¿Qué demonios? ¿De verdad Lilith, su tonta hijita, habría logrado algo así? No era que Edward dudara de su carácter, sino que dudaba de su inteligencia. En ese preciso instante, recordó lo que la pequeña serpiente Bill le había contado sobre el dado macho y el dado hembra. Sus pensamientos se volvieron sombríos. Lilith había vivido en el pasado durante tantos años. Naturalmente, no podía seguir siendo para siempre la niña inocente y adorable que una vez fue. Al contrario, si quería integrarse con personas como Medici, Chick y el sacerdote ruso, no tenía más remedio que convertirse en uno de ellos. Edward se preguntó de repente: ¿incluso si realmente encontrara a Lilith, seguiría siendo la Lilith que él conocía? En total, apenas había pasado 3 años a su lado, pero en el pasado había vivido 2 o 3 milenios. 3 años comparados con 2 o 3 mil. Demasiado poco, demasiado fugaz. El tiempo era la hoja más afilada de la erosión. El odio, el afecto, todo se volvía pálido e impotente al extenderse a lo largo de semejantes extensiones. Podría ser que la búsqueda de Lilith no fuera más que una ilusión suya. Al cruzar ese pensamiento por su mente, el corazón de Edward se llenó de confusión. «Te estaré esperando en el futuro». De repente,
Aquella figura reapareció en su mente, y aquella dulce voz le susurró de nuevo al oído. Edward se llevó una mano a la frente con un suave suspiro. ¿Acaso Lilith no lo había dicho ella misma? Ella lo esperaría. Al final, volverían a encontrarse. Al día siguiente. Pasó todo el día descansando. Por supuesto, ese ocio era más un estado mental que un hecho literal, no estaba sentado sin hacer nada. Ya había comenzado los preparativos para la segunda ronda del concurso de la miseria. Ojalá esta vez pudiera digerir ambas pociones de una sola vez. Durante el día, Dubois realizó, con aparente detenimiento, un sondeo psicológico a todo el personal de la villa. En realidad, solo fingía ser un telepata. Ante la gente común, su capacidad para leer la mente era asombrosa. De la noche a la mañana, la imagen del mayordomo se envolvió en un halo de misterio. Por la tarde, Dubois volvió a salir, en parte para seguir actuando, en parte para continuar buscando noticias sobre el rey. Al anochecer, regresó con una expresión de estreñimiento en el rostro. ¿Comillasa? ¿Qué significa esa mirada? Dubois dudó un momento y luego dijo, hoy me reuní con algunos buenos amigos. Había hecho especial hincapié en la palabra bueno. Edward comprendió inmediatamente a qué se refería. Antes me habían dicho claramente que les gustaba, no solo mi cara. Incluso cuando los vi actuar, pensé que decían la verdad. Pero hoy, al leer sus auras y cuerpos etéricos, me di cuenta de que habían estado mintiendo todo el tiempo. Edward frunció ligeramente el ceño. Comillas y luego. Roselle me dijo una vez que la única razón por la que podía atraer a las mujeres era por el rostro que mis padres me habían dado. En cuanto a encanto de verdad, yo estaba muy por debajo de él. Dubois suspiró. En aquel momento, pensé que solo estaba celoso. No me imaginaba que en realidad siempre había sido solo mi rostro. Edward lo miró fijamente en silencio durante unos segundos. ¿Cómo estás presumiendo de lo guapo que eres? Simplemente lamento lo superficiales que son esas mujeres. Solo vieron mi superficie, nunca les importó mi mente ni mi alma. Antes de que pudiera terminar, Edward le dio una patada. Comillas, sigue hablando así y te convertiré en un bastardo feo. Justo cuando decía esto, Edward sintió de repente que su espiritualidad se despertaba. La cruz de plata de la Orden del Ermitaño Crepuscular en el castillo de Sefira estaba reaccionando. Frunció el ceño, desconcertado. ¿Acaso no acababa de terminar la reunión de este mes? ¿Por qué otra tan pronto? ¿Habría ocurrido algo importante que justificara una reunión de emergencia? Al notar el cambio en la expresión de Edward, Dubois dijo sabiamente, jefe, saldré a cenar. Hace poco encontré un restaurante con comida excelente. MMM. Edward asintió, se dio la vuelta y subió las escaleras hacia el estudio. Recorrió los 4 pasos en sentido inverso y entró en el castillo de Sefira, sacando la cruz de plata. Como era de esperar, volvía a brillar tenuemente. Apoyando la barbilla en una mano, la contempló durante medio minuto antes de infundirle espiritualidad. La cruz se elevó flotando, proyectando una visión borrosa, la catedral de los cadáveres, con una sola figura en su interior. Por la posición, Edward pudo reconocer a Intis. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Los demás aún no han llegado? En ese caso, yo tampoco tengo prisa. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos, pero no apareció nadie nuevo en la iglesia. De repente, se le ocurrió una idea, ¿podría tratarse de una reunión privada organizada por Intis solo para mí? ¿Pero por qué querría verme a solas? ¿Podría ser por esa barra de latón? Pensando esto, Edward profundizó una vez más en su espiritualidad. Tras un breve instante, llegó de nuevo a la iglesia. En cuanto sus pies tocaron el suelo, miró a su alrededor deliberadamente con fingida confusión. Comíllase, ¿no es la reunión una vez al mes? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Llegué demasiado pronto? No. Intis habló con voz monótona, le pedí al líder reunirme contigo a solas. Número 8. Comíllase, ¿nuestra reunión tiene esa función? ¿Cómo funciona? ¿Puedo hacerlo yo también? La próxima vez puedes preguntarle tú mismo al líder. Comillas, ¿por qué esperar a la próxima vez? ¿No puedo preguntar ahora mismo? Edward echó un vistazo a la enorme cruz, fingiendo buscar a Adam. Comillas, ¿el líder no está aquí? Él nunca está aquí. Coma, me parece bien. Edward se encogió de hombros. Entonces, dígame, señor Intis, ¿cuál es el motivo por el que quería reunirse conmigo a solas? Intis lo miró fijamente y preguntó con calma, ¿el objeto que está debajo del sótano del número 7 de la calle Rose, el que está en la villa, lo cogiste? Edward arqueó las cejas con leve sorpresa. ¿Te refieres a esa varilla de latón? No. Sí que pensé en quedármelo,
Pero después de trastear con él un buen rato, no le encontré ninguna utilidad, así que decidí que no valía la pena ofender a una potencia desconocida por algo sin valor. Se burló y luego añadió, pero lo lamento. ¿Sabes por qué? Casi pierdo la vida en esas ruinas. Ya sabías lo que había ahí abajo. Intentabas deliberadamente que me mataran. Intis simplemente lo miró con serenidad. Intis lo miró fijamente. Solo te indiqué la ubicación y te advertí de antemano que era peligroso. La decisión de arriesgarte a entrar fue tuya. Si hubieras muerto allí, quien te hubiera matado no habría sido yo, sino tu propia codicia. Aplausos, aplausos, aplausos. Edward ofreció una ronda de aplausos lentos y burlones. Vaya, vaya, muy bien. ¿Acaso esto se está convirtiendo en una lección sobre la naturaleza humana? De repente, sus ojos brillaron con intención asesina. Entonces, si encuentro la oportunidad de matarte, ¿sería justo decir que no fui yo quien te mató, sino tu estupidez? Intis guardó silencio por un momento y luego dijo, deseo emitirle otra comisión. ¿Tú? La recompensa es la característica Beyonder de un vagabundo. La mirada asesina en los ojos de Edward desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa cálida y afable. ¿Comillas que necesitas que haga? Capítulo 527, Inteligencia emocional baja frente a inteligencia emocional alta. Necesito que vigiles un lugar determinado e impidas que alguien se lleve lo que está enterrado allí. Las palabras de Intis dejaron a Edward paralizado por un instante. Según su adivinación anterior, se suponía que habría 8 varillas de bronce. En aquel momento, ya había intuido que tal vez Intis las había enterrado en distintos lugares bajo Treveris. Aún así, fingió ignorancia y preguntó, comillas, ¿qué cosa? Las varillas de latón que mencionaste. Hay 7 en total, y las enterré en 7 lugares diferentes. ¿7? Si no fuera por la adivinación del castillo de Sefira, realmente podrías haberme engañado. Comillas, ¿puedo saber para qué se utilizan exactamente esas cosas? Bloquean la espiritualidad. Comillas, más concretamente. Intis reflexionó un momento. Bajo Treveris yacen algunos vestigios del Imperio Tudor. Esos vestigios emiten constantemente una especie de aura contaminante. Los 7 bastones de bronce estaban destinados a proteger contra esa contaminación. Edward lo presionó de inmediato, si son tan importantes, ¿por qué los mencionas deliberadamente en una reunión y pides a los demás que los revisen? ¿Acaso eso no es básicamente agitar una bandera y buscar problemas? No me preocupa que me las quiten. En sus manos, ya son una forma de protección. Con la orden del ermitaño crepuscular y el líder cerca, mientras esté dispuesto a pagar el precio, siempre podré recuperarlas. Si no me hubieras dado ese mapa de las ruinas de Amon, tal vez te habría creído. Edward soltó una risita fría y luego preguntó, comillas, ¿quién quiere las varillas de latón y cuál es su objetivo? Por ahora, no está claro. Podría tratarse de la secta de la demonisa, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, quizás incluso la Orden Aurora o la Orden Secreta. Su objetivo es el legado del Imperio Tudor. Para ello, están dispuestos a poner en peligro a toda la ciudad de Treveris, millones de vidas. La mente de Edward se agitó. Aunque parte de lo que decía Intis era un disparate evidente, algo parecía insinuar información genuina, el legado del Imperio Tudor. ¿Qué otra cosa podría inspirar tal codicia, aparte de las características de Beyonder del Conquistador? Me estás sobreestimando. Acabo de ascender a la secuencia 4, soy un semidios recién nacido. ¿Cómo podría proteger algo tan importante para ti? Intis respondió con calma, no se preocupen. 4 de los presentes ya han aceptado esta misión. Ustedes serían el quinto. Estoy intentando convencer al señor Hermes para que sea el sexto. Cada uno de ustedes custodiará un lugar. Si ocurre algo, solo tendrán que entretener al enemigo el tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos. Ah, sí, creía que tus relaciones en la reunión eran pésimas. Después de todo, faltaste a la última reunión y todos parecían muy contentos por ello. Contratar a otros no requiere buenas relaciones, sino un beneficio suficiente. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿de verdad tienes la característica de Beyonder del vagabundo? Por supuesto. Comillas, pero ¿qué pasaría si te dijera que ya no lo necesito? Esta vez, Intis se quedó claramente desconcertada, mirando a Edward como si estuviera pensativo. Edward se rió. Comillas, entonces tienes alguna característica de tejedor de sueños. Negó con la cabeza. Quizás el líder sí. Comillas, ¿puedes conseguirme uno del líder? No puedo estar seguro. El líder nunca participa en intercambios. Solo cuando completemos las tareas que él nos encomienda, nos dará lo que deseamos.
Eso también sirve. ¿No fuiste tú quien orquestó el intento de asesinato del conde Claire? Ya he conseguido lo que quería, dijo Intis con frialdad. Bien. Edward extendió las manos. Entonces, ¿qué beneficio piensas usar para comprar mi ayuda esta vez? Los dos se miraron en silencio. Dado que ambos rostros estaban completamente ocultos, ninguno podía leer los verdaderos pensamientos del otro. En momentos como este, todo se reducía a quien tenía mayor resistencia estratégica. Minutos después. Ja, es broma. Edward fue el primero en romper el silencio, riendo. Comillas como podría no necesitar una característica de vagabundo, acepto tu encargo. Intis siguió mirando fijamente sin decir palabra. Adelante, ¿cuándo y dónde? Preguntó Edward, y de repente se le ocurrió algo. Espera, ¿esta comisión debe tener un plazo? No, no puedo quedarme sentado en un solo lugar para siempre, vigilando hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? No durará más de 3 días. Te avisaré con antelación cuando empiece. Ningún problema. Intis asintió levemente. Entonces, eso es todo. Adiós. Un momento, ¿de verdad lo vas a dejar solo con un acuerdo verbal? ¿No deberíamos firmar un contrato como prueba? Si luego te retractas, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera conozco tu verdadera identidad. Esta comisión involucra a varios miembros de la asamblea. Si me retracto, aunque ninguno de ustedes actúe, el líder me castigará. En el instante en que pronunció esas palabras, la iglesia, semejante a un osario, se derrumbó en innumerables huesos. Todo lo que Edward veía se desvaneció rápidamente, y se encontró de nuevo dentro del castillo de Sefira. Apoyado en la silla de bronce, Edward se sumió en sus pensamientos. Este encargo de Intis lo había pillado totalmente desprevenido. Si fuera él, jamás contrataría a varias personas con las que tuviera conflictos. Sí, los beneficios importaban, pero siempre existía el riesgo de que alguien te traicionara. La pregunta más importante ahora era, ¿cuál era exactamente la verdadera función de esas varillas de latón? Intis se mostró a la vez obsesionada e indiferente hacia ellos. Por ejemplo, en lo que respecta a la vara que Edward había tomado, Intis solo hizo una pregunta al respecto y, al oír la negación de Edward, dejó el asunto por completo, como si fuera irrelevante. Además, había malinterpretado por completo la función de las varillas. En realidad, amplificaban la espiritualidad. Sin embargo, en su boca, la bloqueaban. Incluso se había presentado como un protector justo del millón de ciudadanos de Treveris. Comillase, si todo lo que dice Intis debe entenderse al revés, entonces cuando dice que las varillas bloquean la contaminación, ¿no significa eso que, en realidad quiere amplificar algún tipo de contaminación enterrada bajo Trier? ¿Esto iba a desatar una calamidad que arrasaría todo Trier? Espera, ¿calamidad? ¿No sonaba eso sospechosamente parecido al ritual para que una demoníaca de la aflicción avance a la secuencia 4? Imposible. ¿No se suponía que Intis era el rey del reino de Intis? ¿Cómo pudo resultar ser un brujo de repente? Dejando eso de lado, incluso si estuviera en el sendero de la bruja, no había manera de que siguiera atascado en la secuencia 5, ¿verdad? O es una coincidencia, o me equivoco, o hay otra explicación. Los pensamientos de Edward se enredaron. Tras abandonar el castillo de Sefira, Edward sintió una oleada de hambre. Estaba a punto de encontrar al chef Endili cuando recordó de repente que Dubois había mencionado haber descubierto un restaurante con comida excelente. Tras una rápida intuición, le pidió a un cochero que lo llevara a la calle Montorgueil, donde llegó a un restaurante con una decoración bastante artística. En el momento en que entró, vio a Dubois apoyado en el piano con una tierna sonrisa, diciéndole algo a la chica que tocaba. La chica lo miraba con suma atención, asintiendo tímidamente de vez en cuando y mostrando ocasionalmente una expresión de repentina comprensión. Edward resopló para sus adentros. Comillas, así que a esto te referías con un lugar con buen gusto, más bien las mujeres de aquí tienen buen gusto, ¿eh? En ese preciso instante, Dubois se sentó junto a la chica y se unió a ella al piano con naturalidad, asintiendo con la cabeza en señal de ánimo. Ella respiró hondo y se unió a su dúo. Durante un rato, una música alegre llenó el restaurante, atrayendo la atención de los comensales, quienes la observaban con admiración. Este Dubois, realmente confía en su habilidad para ligar con chicas. Edward no lo molestó, pidió algo de comer y disfrutó de la cena mientras observaba a Dubois tocar el piano y coquetear. Para cuando terminó de comer, la pareja ya había interpretado varios duetos. Los ojos de la chica estaban prácticamente fijos en Dubois, brillando como el agua, reacia a separarse de él ni por un segundo.
Pero finalmente, Dubois se fijó en Edward, le dio un ligero beso en el dorso de la mano a la chica y luego se acercó ante su mirada decepcionada. Comíllase, ¿la dejaste plantada así? Dubois soltó una risita. Es estudiante de la Universidad Intis. Viene aquí todos los martes y jueves a tocar el piano y ganar dinero para sus gastos. Ah, así que puedes encontrarla aquí cuando quieras, ¿cómo se llama? No pregunté. El ojo de Edward se contrajo. Dubois, Edward recordó algo de repente. Esa Marcia que conociste antes. Debieron haber tenido momentos maravillosos juntos, ¿verdad? Bajo coeficiente intelectual emocional, te acostaste con ella, ¿verdad? Alto coeficiente intelectual emocional, deben haber compartido momentos maravillosos juntos, ¿verdad? Dubois esbozó una sonrisa despreocupada. Si te dijera que solo jugamos a Fictingueville juntos, no me creerías, ¿verdad? Al menos eres honesto. Este tipo de cosas son perfectamente normales en Intis, ¿sabes? Edward le dio una palmada en el hombro. No me extraña que te llevaras tan bien con Roselle. Sigue así, disfruta del sabor de las demonias mientras puedas. Dubois se quedó paralizado. Cuando Edward le presentó los 22 caminos, le describió las características de cada uno. Era imposible que hubiera olvidado el camino especial por el que un hombre podía convertirse en mujer. Al comprender la insinuación de Edward, el rostro de Dubois se tornó completamente sombrío. Un momento. ¿Marcia era realmente una bruja? ¿Eso significaba que antes era un hombre? En realidad, con un hombre. Pero espera. Comillas, ¿quieres decir que Roselle también hizo eso? Muy probablemente. La expresión de Dubois volvió a la normalidad al instante. Entonces no importa. Ahora yo sé de él, pero él no sabe de mí. Cuando regrese. Jeje, eso será divertido. Lamento decepcionarte, pero él anotó con orgullo en su diario, el sabor de una demonia. No está mal. Mar de niebla. El Rey Negro llevaba varios días navegando por las aguas brumosas. Durante este largo viaje, no habían encontrado ni una sola isla. Cada día, al despertar, solo veían un océano infinito. Si no fuera por la temprana invención de Roselle de combatir el mal, todos a bordo habrían muerto de aburrimiento. Al ver la miserable mano de cartas que tenía delante, ni un solo 10, Roselle las tiró a un lado. Comillas, qué aburrida estoy, no quiero jugar más. Grimm reveló con calma su mano ganadora. Capitán, no me sorprende, ha vuelto a perder. Con el mal que ha arrebatado, ahora me debe un favor. Grimm, si sigues jugando así, nadie querrá volver a jugar a las cartas contigo. No tienes habilidad, solo suerte. No estás en el camino del marinero, estás en el camino del destino. Edwards, no estás siempre hablando sin parar, vamos, explícanos esto. Edwards pensó un momento y luego dijo con seriedad, creo que Grimm simplemente tiene suerte. Su mayor fortuna fue conocerte, capitana Roselle. Roselle parpadeó. Comillas, ¿qué demonios? Eso fue un halago con cara seria. Edwards, has cambiado. Como siempre dice el capitán, es muy sencillo, si te acercas al cinabrio, te mancharás de rojo, si te acercas a la tinta, te mancharás de negro. ¿Qué clase de tontería es esa? De repente, la visión de Roselle se nubló. Vio una niebla gris blanquecina sin fin, y en sus profundidades se vislumbraba una figura borrosa. La voz de la figura era tranquila y distante, cuenta hasta 100 en silencio, y te buscaré. Capítulo 528, el segundo concurso de la miseria. A Roselle se le encogió el corazón. Hasta ahora, ese dios maligno que se cernía sobre la niebla gris solo se había puesto en contacto con él una vez, y fue para generosamente darle la noticia de que el sabio oculto lo mantenía bajo vigilancia. Esta vez, ¿podría tratarse de otra gran sorpresa? Maldita sea, porque soy tan popular entre los dioses malvados. Estoy cansado, me voy primero. Ustedes también deberían descansar pronto. Roselle repasó mentalmente los números mientras regresaba a los aposentos del capitán. Sin siquiera molestarse en asearse, se metió en la cama, se tapó con la manta y fingió dormir. Cuando la cuenta atrás llegó a 100, la inmensa niebla gris blanquecina avanzó de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró de nuevo en el pequeño jardín envuelto en la bruma. Pero esta vez, no estaba de pie ante la mesa redonda. En cambio, estaba sentado en la silla de bronce que había elegido previamente. Justo cuando iba a hablar, notó unas tenues ondas rojas que pulsaban a ambos lados. Dos nuevas figuras se materializaron, cada una envuelta en una capa de niebla difusa. Apenas pudo distinguir su género y vestimenta, nada más. Bien, la última vez que estuve aquí,
Mencionó que estaba organizando algunas reuniones interesantes. Debe ser esta. TSK, una reunión organizada por un dios maligno, ¿cómo podría ser eso interesante? Y sin embargo, tenía que admitir que había un atisbo de expectación en su corazón. Las otras dos figuras permanecieron en silencio. Roselle quiso hacer preguntas, pero solo pudo contenerlas, centrándose en cambio en la observación. Una de ellas era una mujer con un vaporoso vestido negro y una figura espectacular. No podía verle la cara, pero dada su dilatada experiencia con mujeres, estaba seguro de que era de primera categoría tanto por su belleza como por su físico. El otro parecía ser un anciano, débilmente desplomado con la cabeza gacha. Cuando la mirada de Roselle se posó en él, la figura alzó ligeramente la cabeza en respuesta. Esa sola mirada hizo que el corazón de Roselle diera un vuelco. Conocía esa sensación, era la misma presión asfixiante que había sentido la primera vez que conoció a Zaratul. Roselle encogió el cuello instintivamente y fingió una actitud cobarde. Medio minuto después, otra figura apareció a su izquierda. Aunque solo era un cuerpo espiritual, desprendía un hedor a sangre tan intenso que parecía penetrarle la nariz a Roselle, erizándole el cuero cabelludo. ¿Cuántas personas habrá asesinado este tipo para que incluso su espíritu apeste a sangre? Bien, ya estamos todos. Edward apenas había pronunciado la primera frase cuando Pallez y Medici giraron sus cabezas simultáneamente el uno hacia el otro, exclamando al unísono. Eres tú, Medici. Comillas, eres tú, Pallez. Evidentemente, estos dos, antiguos colegas del Imperio de Salomón durante la Cuarta Época, se reconocieron mutuamente. Afortunadamente, Edward interrumpió rápidamente la conversación antes de que pudiera agravarse. Aunque el castillo Sefira difuminaba la apariencia de todos, si alguien estaba lo suficientemente familiarizado, los detalles sutiles aún podían delatarlo. Por supuesto, Edward podía ajustar este grado de ocultación, pero no se había molestado en hacerlo, dejando la configuración predeterminada. Daba igual, si se reconocían, pues que así fuera. Edward sonrió. Mira, independientemente de cuál haya sido tu relación anterior, prefiero que lo trates como un primer encuentro. Al fin y al cabo, han pasado miles de años. Tus impresiones mutuas están congeladas en el pasado, ¿no es así? Medici chasqueó la lengua. Pensé que Amon te había matado hace mucho tiempo. Pallez soltó una risita. Gracias por la preocupación, Lord Medici. Yo, por mi parte, oí que fue usted quien fue rematado por Adam. La expresión de Medici se ensombreció. ¿Qué demonios? ¿Acaso el mundo entero empezó a burlarse de la gente después de que me sellaran? Muy bien, dijo Edward, rompiendo el silencio. Permítanme presentarles a todos. Primero señaló a Reinette y a Pallez. Estos dos son miembros veteranos de nuestras reuniones, sus nombres en clave son señorita sin cabeza y señor sin característica. Medici soltó una carcajada atronadora. Comillas, jajajaja. Ahora entiendo cómo sobreviviste, papá. No, señorín, característico. Pallez se limitó a responder con calma, mejor vivo que muerto. Entonces Edward hizo un gesto hacia Medici y Roselle. Y estos dos son nuestros nuevos miembros, el señor que no está del todo muerto y el señor que no vivió bien. La sonrisa de Medici se congeló en su rostro. Roselle. Pallez inmediatamente le tendió la mano. Hola, señor casi muerto. Un placer conocerle. Sin embargo, Medici miró fijamente a Edward y gruñó, no serás en serio el pequeño cuervo, ¿verdad? En ese momento, Pallez sintió una inusual oleada de empatía. Sí, yo también pensé lo mismo cuando lo conocí. Edward solo preguntó con una sonrisa, comillas, ¿no crees que el nombre en clave te sienta de maravilla? Medici ladró, comillas, no. Entonces, ¿qué tal si te llamamos señor Sin, hermanito? No lo niegues, te quedaría perfecto si alguna vez te pasaras al camino de la bruja. Los puños de Medici se apretaron con fuerza. Roselle tosió levemente en ese momento, alzando la mano con timidez. Poderoso y misterioso. Llámame simplemente presidente, interrumpió Edward con suavidad. Sí, presidente. ¿Podría decirme por qué mi nombre en clave es no, vivió, bien? Me parece un poco inquietante. Edward se frotó la frente. Hoy ha sido un auténtico fracaso. Por fin se me ocurrieron dos nombres en clave, y a los dos nuevos miembros no les gustan. Fingió reflexionar, y luego se le iluminó la cara. Bien, déjame pensarlo de nuevo. Ya lo tengo. Cambiaremos el tuyo a Sin Moral. Roselle se incorporó de inmediato y declaró con exagerada seriedad,
Pensándolo bien, no viví correctamente me parece bastante agradable. Tiene una especie de estética posmoderna, desafortunada pero extrañamente placentera. PFF. Medici volvió a reír a carcajadas. Este mocoso. ¿De dónde lo sacaste? Reinette permanecía sentada en silencio a la derecha de la mesa redonda, observando atentamente a los tres hombres que tenía enfrente. No le interesaban sus conversaciones, su mente, en cambio, trabajaba en cómo aprovechar esta oportunidad para lograr que el misterioso presidente le brindara su ayuda a ella y a la escuela de pensamiento de la Rosa. La voz de Edward resonó entre la niebla. Como saben, la reunión de hoy tiene un propósito. Nuestros dos miembros veteranos ya deberían estar familiarizados, después de todo, no hace mucho compartimos un evento memorable. La última vez, sin embargo, ustedes participaron en el concurso. Esta vez, las estrellas son nuestros nuevos miembros, no del todo muerto y no vivió bien. Contarán sus historias y los demás votarán. El ganador recibirá una pequeña recompensa de mi parte. Por supuesto, quienes acierten también recibirán una recompensa. En cuanto a las recompensas, no son artefactos sellados, no, pero puedo proporcionar información, verdades del pasado, enigmas del presente, destellos del futuro. Medici resopló, en otras palabras, nos están engañando para que participemos en sus jueguitos a cambio de rumores de dudosa veracidad. Hizo una pausa y luego se burló, y si gano, quiero que me dejen salir de aquí. Por supuesto. Edward extendió las manos. Como anfitrión, me he concedido un pequeño privilegio, mi voto cuenta como 2. Tengan en cuenta que si el recuento final resulta en un empate, no habrá ganador, y sin ganador, no hay premios. Roselle volvió a alzar la mano. Comillas acaso. ¿Acaso el señor que no está del todo muerto y yo también tenemos derecho a voto? Por supuesto. Entonces, si ambos miembros veteranos votaran por la misma persona, y el otro votara por sí mismo, mientras que usted, presidente, votara por el opuesto, eso significaría que no habría ningún ganador, ¿verdad? Exactamente. Medici se cruzó de brazos con un murmullo burlón. Así que, o eligen candidatos diferentes, o el perdedor tendrá que votar por su oponente. Señaló a Roselle con la barbilla. Oye, chica, dejemos de lado las tonterías. Tú votas por mí, yo voto por mí, y así todos ganaremos algo. Todos recibirán un premio. Roselle parpadeó. Ah, ¿eso está permitido? Reinette entrecerró ligeramente los ojos. No era mala idea, pero su corazón se agitaba en una silenciosa protesta. ¿Por qué tenía que exponer su trágico pasado solo para que otros cosecharan beneficios sin esfuerzo? Payez se burló para sus adentros, como si alguna vez nos permitiera aprovechar una laguna legal como esa. Pero para sorpresa de todos, Edward aplaudió y sonrió. Esa sí que es una sugerencia interesante. Será mejor que se coordinen bien con antelación. Los votos son anónimos, hasta que se revelen los resultados, ninguno de ustedes sabrá quién votó por quién. Los cuatro se miraron entre sí. Medici, visiblemente impaciente, insistió, comillas basta de charla, sea lo que sea, empecemos ya. Como desees. Edward agitó la mano. Aparecieron estandartes en el pequeño jardín, inscritos en intisiano, loenés, jotun, hermes y otros idiomas, cada uno declarando. Muchas felicidades por la gran inauguración del segundo concurso ¿Quién es más miserable? A ambos lados del jardín colgaban dos imponentes retratos, representaciones borrosas e indistintas de Roselle y Medici, que se enfrentaban como titanes en duelo, mientras arcos de relámpagos y fuego crepitaban entre ellos. Edward proclamó grandilocuentemente, comillas declaró oficialmente inaugurado el segundo concurso de la miseria. Aplausos, aplausos, aplausos. Payez aplaudió, asintiendo con admiración. En comparación con la primera vez, este segundo evento se sintió mucho más oficial, una producción en toda regla, incluso con ceremonia. Como espectador, estaba encantado, pero se preguntaba qué pensarían los propios no, del, muerto y no, vivió, bien. Reinette respondió con un aplauso suave y superficial, agradecida en silencio de no haber sido elegida como protagonista de esta ronda. Roselle se quedó perpleja, mientras Medici fruncía el ceño profundamente. Comillas, ¿qué demonios significa esto? Payez le recordó con suavidad, el presidente llama a esto concurso de miseria. El objetivo es competir en la miseria. Ustedes dos deben compartir sus experiencias más trágicas y votaremos por quién es peor. El ganador se lleva el premio. Medici se burló y luego asintió con aprobación hacia Edward. Te concedo esto, eres mucho más entretenido que ese cuervo pequeño. Interesante. Verdaderamente, interesante.
Roselle se rascó la cabeza y finalmente volvió a alzar la mano. Señor presidente, debe haber algún error. Creo que he tenido mucha suerte en la vida, la verdad, he sido bastante feliz. No tengo ninguna experiencia trágica que compartir. Bueno, a menos que consideres que ser el objetivo de tu maldad, Dios maligno, cuenta. Payez murmuró con voz sombría, en ese caso, tu futuro debe ser muy trágico. El presidente puede vislumbrar el futuro, dijo Payez con la convicción de un adulador. Si te invitan a competir aquí, entonces seguramente tu destino está plagado de desgracias. En ese momento, se parecía al futuro colgado al jer del Club del Tarot, aunque a diferencia de la excesiva reverencia y la sobreinterpretación del loco que Alger sentía por él, Payez simplemente estaba halagando a Edward para sentirse seguro. El orgullo no es nada, la vida lo es todo. Roselle se quedó mirando fijamente, sin expresión. Su instinto le decía que aquel señor indefinido estaba diciendo tonterías. Con el respaldo de la familia Realintis y el apoyo de los Churches, como no iba a tener un futuro prometedor. Medici, por otro lado, se mantuvo sereno. Un Beyonder que había experimentado con los tres caminos cobardes y que ahora controlaba el castillo Sefira sin duda tenía la capacidad de adivinar fragmentos del futuro. Pero incluso eso era, en el mejor de los casos, limitado. Afirmar que uno podía realmente ver el futuro, eso era exagerado. Su opinión sobre ese supuesto presidente bajó un poco. Ya que quieres jugar, de acuerdo, te sigo el juego. Capítulo 529, una profecía para Roselle. Medici se cruzó de brazos y dijo, creo que ya entiendo cómo funciona esto. Un concurso de miserias. Entonces, iré yo primero. Mientras todas las miradas se dirigían hacia él, su expresión permaneció imperturbable. Durante la segunda y la tercera época, diría que mi vida fue bastante buena. Claro que hubo un periodo doloroso en el medio, pero difícilmente se puede considerar miserable. Comenzó directamente con la segunda época. Para Payez, que había trabajado junto a Medici, eso no fue sorprendente, ya conocía parte de la historia de ese hombre. Reinette, sin embargo, lo miraba de otra manera. Nacida en los albores de la quinta época, la mayoría ya la consideraba anciana, pero comparada con este señor no, del, muerto, de repente se sentía como una simple niña. En cuanto a Roselle, se quedó estupefacto. Desde la segunda época hasta ahora, han pasado al menos 3 o 4 mil años. Estos seres de otros mundos realmente pueden vivir para siempre. Aunque ya había conocido a Zaratul, de quien se sospechaba que provenía de la cuarta época, aquel hombre siempre hablaba en acertijos y revelaba poco. Este individuo, que no estaba del todo muerto, en cambio, era sorprendentemente sincero. Pero, ¿qué nivel de poder tiene exactamente? Zaratul ya era de la secuencia 2 en la cuarta época. No me digas que este tipo también es un dios. Si es así, significa que incluso los dioses tienen rangos, como un sistema de niveles sin fin. Medici continuó con serenidad, hasta principios de la cuarta época, mi vida seguía marchando bien. Ayudé a mi señora a apoyar a Salomón, contribuyendo a establecer el imperio de Salomón y a unificar el continente del norte. Nos conocimos por aquella época, ¿verdad, señor indefinido? ¿Lo recuerda? El tono de Payez denotaba una leve nostalgia. Sí. Más tarde, los 6 dioses llegaron a un acuerdo y atacaron a Salomón. El imperio de Salomón cayó. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Ideé un plan para capturar a Sauron y a Einorn, esas 2 viejas brujas, con la esperanza de llegar hasta el sacerdote rojo. Él sonrió levemente. Pero lo que no había comprendido era esto, me creía el cazador, pero mientras cazaba a otros, me había convertido en presa a los ojos de alguien más. Al final, Adam, Amon y Tudor unieron fuerzas, me capturaron junto con las 2 mujeres y nos convirtieron en una poción, peldaños para el ascenso de Tudor a la bondad. Roselle se quedó boquiabierta. ¿Qué demonios? ¿He oído bien? Incluso los dioses ascienden desde los Beyonders. Esto es monumental. Así que este no, del, muerto es realmente un dios a medias. Pero los 3 no perecimos del todo. Nos fusionamos en un espíritu maligno y quedamos sellados en el lugar de la ascensión divina de Tudor. Y así permanezco, vivo, pero confinado. En ese sentido, sí, el nombre en clave no del todo muerto me sienta bastante bien. Se rió entre dientes. Así es, sigo atrapado en esas ruinas. Mi presencia aquí se debe al gran poder del presidente. Y si alguno de ustedes puede ayudarme a liberarme, les concederé un deseo, cualquier cosa que esté a mi alcance. Es sencillo. Encuentra a los descendientes directos de Sauron, Einorn y la familia Medici. Recoge 10 mililitros de su sangre, más está bien, menos no.
Mézclala con agua bendita y viértela en mi sello. En cuanto a la ubicación de ese sello, se encuentra en, por ciento, Edward interrumpió inmediatamente el resto de sus palabras. Edward, tomando el control con naturalidad, dijo, excelente, gracias, señor casi muerto, por ponernos en marcha, aunque, comparado con la señorita sin cabeza y el señor sin característica, su experiencia parece bastante ordinaria. El rostro de Medici se ensombreció. Comillas, oye, ¿qué quieres decir con ordinario? ¿No es así? Cuando los humanos hablan de tragedia, siempre vuelven a la muerte y la traición. Edward hizo un gesto hacia Pallez y Reinecte. Su gente y sus descendientes están todos muertos. Sus padres y amigos, todos desaparecidos. Pero tus parientes aún viven. Tú solo perdiste tu libertad, mientras que ellos perdieron familias enteras. Pallez, Reinecte. ¿De verdad era necesario involucrarnos en esto? Edward añadió con indiferencia, por supuesto, si se tiene en cuenta tu eventual traición y el hecho de que todos tus descendientes perecerán en el futuro, entonces quizás podrías ser considerado su igual. A Medici no le importaban mucho los descendientes muertos, pero frunció el ceño al oír una palabra. Comillas, traición, ¿quién me traicionó? Adán, Amon, he sido su enemigo desde el principio. Incluso si provocaron mi caída, eso no es traición. Edward sonrió con complicidad. Las mentiras no hieren, es la verdad la que corta como una cuchilla, y esa cuchilla algún día se clavará profundamente en tu pecho, obligándote a emprender un camino de traición. Pero, ese momento aún no ha llegado. Edward se giró y sus ojos se posaron en Roselle. Ahora te toca a ti, señor que no vivió bien. El cuerpo de Roselle se puso rígido, salió de su modo de espectador, con el corazón rebosante de maldiciones. Mi turno, ¿qué demonios se supone que debo decir? ¿Que me dormí y desperté en otro mundo? ¿Que me convertí en el hijo del vapor a través de inventos y creaciones? ¿Que he estado saliendo con damas de la nobleza y amantes día por medio? ¿Cómo demonios se supone que voy a competir en miseria contra alguien que estuvo a un paso de la divinidad, solo para ser convertido en poción? A Roselle le palpitaba la cabeza mientras se devanaba los sesos. Pallez, Reinecte e incluso el propio Medici sentían una curiosidad silenciosa. ¿Qué clase de pasado trágico podría tener este señor que no vivió bien, quien hasta entonces parecía una persona común y corriente, que pudiera compararse con el de Medici? ¿Y qué significaba exactamente su nombre en clave? Hasta ahora, los otros tres nombres en clave habían sido elegidos deliberadamente, seguramente este último no era una excepción. Sinceramente, siempre he tenido una vida bastante buena, dijo Roselle tras una larga lucha interna. Nací en una familia noble en decadencia, sí, pero nuestras condiciones de vida siempre fueron decentes. Más tarde, incluso llamé la atención de la iglesia y me convertí en una bellonder. Mi secuencia aún no es alta, pero he estado bastante satisfecha. Dudó un momento y luego añadió, bueno, hace poco fui blanco de de un dios maligno, el sabio oculto, pero antes de que pudiera hacerme nada, la iglesia me ayudó a lidiar con ello. Así que, mi pasado realmente no tiene mucho que ver con la miseria. Tragó saliva y miró nerviosamente a Edward. Presidente, ¿significa esto, que en el futuro me sucederá algo verdaderamente terrible? Sintiendo las miradas de los cuatro, Edward resumió con palabras cortantes y despiadadas. Tu esposa e hijo mueren, tu hijo pierde su humanidad, tu hija te ve como un enemigo, te traicionan, descubres una cruel verdad, tus obsesiones se desmoronan, caes en la desesperación, la paranoia y la locura, lo arriesgas todo en una última apuesta, y al final fracasas, muriendo con los ojos abiertos y cerrados. Roselle, comillas. Fueron apenas unas pocas docenas de palabras, pronunciadas casi con naturalidad, pero a Roselle se le erizó la piel, su instinto le decía que cada palabra era cierta. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que resultar así? Podía aceptar la muerte, podía aceptar la traición, podía aceptar la desesperación, la locura y el fracaso, pero lo único que no podía aceptar era que su amada hija, que lo adoraba y lo quería tanto, llegara a odiarlo, a verlo como su enemigo. En ese instante, la niebla gris circundante se onduló y aparecieron imágenes de la nada. Un anciano Roselle estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo la frágil mano de Matilda mientras ésta exhalaba su último aliento, un niño a su lado lo miraba fijamente con ojos vacíos y sin vida. Bernadette, ya adulta, lo miró con desprecio y furia antes de marcharse decepcionada. Se yergue imponente sobre el continente, con los ojos hundidos por la desesperación, como un león herido, se volvió sensible, irritable y enloqueció.
Estaba sentado solo en un trono oscuro, con sangre y lágrimas corriendo por su rostro, su expresión tan insensible que ya ni siquiera reflejaba desesperación. La emoción era contagiosa. Y cuando esa emoción provino de su yo futuro, Roselle se vio envuelta en una ola de impotencia. Tras un largo silencio, esbozó una sonrisa irónica. Una vez oí un dicho, una vez que se conoce el futuro, deja de ser futuro. Si mi futuro es tan terrible, entonces encontraré la manera de cambiarlo. La voz de Edward era fría, comillas, y como sabes que cada paso que das para cambiarlo no es precisamente lo que hace que ese futuro se haga realidad. Roselle guardó silencio. Antes de transmigrar, había leído innumerables novelas de viajes en el tiempo y visto películas donde la gente intentaba alterar el futuro, o el pasado, solo para terminar cumpliéndolo, cerrando así el círculo. Desde fuera, era entretenido, pero para la persona atrapada dentro. Coma, eso sí que es desesperación, ¿no? Medici se burló, comillas, ¿acaso no estamos compitiendo en la miseria? Si tu futuro es tan trágico, ¿no es eso algo bueno para ti? Roselle, gracias, pero no gracias. No estoy tan desesperada por ganar este maldito concurso de la miseria. Medici soltó una risita fría. Honestamente, experiencias como la tuya, he visto demasiadas. El poder y la autoridad siempre traen malentendidos y odio. Ser traicionado, perder a tu esposa e hijos, es algo común, nada excepcional. Roselle le hizo una reverencia cortés. Ganaste. Eres el más miserable. Respeto. Payez intervino con suavidad. Señor presidente, ¿no deberíamos ahora echar un vistazo al futuro del señor No, del vuelo, completamente muerto? Por supuesto. Las visiones que rodeaban a Roselle se desvanecieron, siendo reemplazadas por escenas del futuro de Medici. Una figura sombría sostenía 3 tubos de ensayo llenos de sangre, los vertió junto con un frasco de agua bendita sobre una enorme puerta manchada de sangre. Con un estruendo, la puerta se abrió de golpe. Medici salió riendo, con una mezcla de rabia y euforia en el rostro. Dijo algo inaudible, luego poseyó el cuerpo de la figura sombría y abandonó el palacio subterráneo. Pero al adentrarse en la noche, su espíritu fue expulsado repentinamente. Su cuerpo se retorció y se encogió en espiral, arrastrado por una fuerza invisible. Furioso y desesperado, quedó atrapado en una palma blanca inmaculada. La mano pertenecía a un sacerdote vestido con sencillas túnicas blancas y con una espesa barba de color dorado pálido. Sus ojos dorados eran amables y misericordiosos, pero completamente desprovistos de emoción. Adán. Por supuesto, Edward se había inventado esa visión. No lo había olvidado ni por un segundo, el motivo de todo este concurso de tragedias no era la diversión, ni el teatro, ni la profecía, era digerir la poción. Y para doblegar a alguien como Medici, se necesitaban los golpes más duros. Si es necesario, desvelaré por completo la verdad, que Adán es el antiguo dios Sol. Capítulo 530, poción completamente digerida. Como era de esperar, Medici, que había permanecido de pie con los brazos cruzados y una mueca de desdén, finalmente perdió la compostura. Aunque sabía que las supuestas visiones del futuro eran dudosas, en el momento en que involucraron a Adán, no pudo soportarlo en absoluto. Maldito sea ese bastardo de Adán. Me estás atacando deliberadamente, ¿verdad? Solo espera, cuando salga de aquí, destrozaré el mundo y mandaré tu supuesta tendencia de los tiempos directamente al infierno. La fisura de Medici despertó de inmediato la curiosidad de Roselle y Reinecte. ¿En serio? ¿No es solo ser capturado? En el peor de los casos, es la muerte. Cuando dijiste que te engañaron y te convirtieron en una poción, ¿no actuaste como si nada? En ese momento, Roselle incluso pensó, quizás realmente tenía una oportunidad de ganar este concurso de miseria. Cuando la visión de Medici se desvaneció, Edward anunció, muy bien, ahora que todos tienen una idea general de las circunstancias del señor casi muerto y del señor que no vivió bien, cada uno de ustedes tendrá una última oportunidad para defenderse. Expliquen por qué son los más desdichados e intenten ganarse el voto de todos. Por favor, adelante. La expresión de Roselle se torció de forma extraña. De repente recordó aquella escena del jorobado de Notre Dame, donde Quasimodo, a pesar de todo su sufrimiento, se obliga a parecer aún más monstruoso para despertar compasión. Se supone que debemos empezar a hacernos daño en el acto para parecer más patéticos. Diablos, incluso mi querida hija llega a despreciarme y odiarme, ¿acaso eso no es ya suficientemente miserable? Realmente quería decir eso, pero no sonaba convincente. Medici, por otro lado,
Permanecía sentado, con el rostro sombrío y en silencio. Si no hubiera sabido que no podía doblegar a ese supuesto presidente, lo habría agarrado por el cuello y lo habría obligado a explicarlo todo en ese mismo instante. Muy bien, Edward sonrió levemente, parece que nuestros miembros siguen tan reservados como siempre. Al igual que la última vez, nadie lucha por esa última oportunidad de hacer campaña. Bueno, no hay necesidad de forzarlo. Siendo así, procedamos a la votación. Delante de cada uno de ellos aparecían un bolígrafo y un trozo de papel. Payez ni siquiera lo dudó, inmediatamente anotó su elección. Reinette observó a Medici y a Roselle por un momento, y luego también comenzó a garabatear. Pero Roselle y Medici se demoraron. Lógicamente, deberían haber votado por sí mismos sin dudarlo. Sin embargo, ambos temían que si los votos de los demás se dividían equitativamente, sus propios votos pudieran resultar en un empate. Y un empate significaba que no había premios, lo que significaba que toda la frustración y la humillación de la ruptura de las defensas de esta noche tendrían que ser reprimidas sin obtener nada a cambio. Medici se crujió los nudillos, esforzándose por despejar su tormento interior. Alzó la cabeza y preguntó, señor sin carácter, señorita sin cabeza, ¿por quién votó? Al ver que Edward no les prohibía hablar, Payez respondió con calma, ustedes. ¿Comillas en realidad? Por supuesto, conozco tu odio hacia él, todo lo que te ha pasado proviene de él. Por eso creo que eres más infeliz. De verdad, completamente infeliz. A Medici le tembló un ojo. ¿Era un cumplido, o un insulto? Reinette dijo en voz baja, vote por el señor que no vivió bien. Roselle hizo una reverencia apresuradamente, comillas gracias, gracias. No hace falta, respondió Reinette. Simplemente creo que ser odiada por tu propia familia es aún más trágico. Roselle. Medici se volvió hacia él con frialdad. Muchacho, si dicen la verdad, entonces solo nos quedan dos opciones, votar por nosotros mismos o votar el uno por el otro. De lo contrario, los dos votos que emitan podrían provocar un empate. Se burló, ahora lo entiendo. Sea o no nuestro presidente Lil Raven, es igual que él. No le importa el resultado, no le importa quién esté más desdichado. Lo que quiere es regodearse en el sufrimiento ajeno. Así que, si hay la más mínima posibilidad, se asegurará de que haya un empate. Roselle frunció el ceño. ¿Comillas y qué? Así pues, dijo Medici, gane quien gane, el premio en sí mismo puede ser dirigido por nosotros. Se inclinó hacia mí, con voz baja. Si ganas, dame la recompensa. Sácame de este sello y te lo pagaré con creces. Payez soltó una leve risita. Señor casi muerto, un recordatorio, según mi última experiencia, usted no elige el contenido de la recompensa. El presidente le ofrece varias opciones para que elija. Ya me lo esperaba. Aún así, hay que aprovechar cualquier oportunidad. Edward no intervino, simplemente apoyó la barbilla en una mano y los observó divertido. Roselle pensó un rato y luego escribió su nombre en el papel. Esperemos el resultado. Medici también dejó de hablar y escribió su propio nombre. Excelente, dijo Edward con alegría. Parece que todos han elegido. Ahora, con gran expectación, vamos a revelar los resultados. Tomó el primer papelito. El primer voto, el señor no, del, muerto, del, todo. Luego tomó el segundo trozo de papel. El segundo, el señor que no está del todo muerto. Medici simplemente se recostó en su silla y esbozó una mueca de desprecio. Edward procedió a recoger los dos papeles restantes uno por uno. Tras echarles un vistazo, negó con la cabeza y suspiró. Ah, como era de esperar, todos son del tipo señor que no vivió bien. De verdad, qué aburrido. Ni rastro de sorpresa o casualidad. Miró a los cuatro. Sinceramente, no quiero ser yo quien decida. Elija a quien elija, una de las partes quedará insatisfecha. Edward se pellizcó la barbilla, pensó un momento y luego dijo, esto es lo que haremos. Cederé los dos votos que tengo en la mano, se los daré a la señorita sin cabeza y al señor sin carácter, y dejaré que ustedes dos realicen una segunda ronda de votación para decidir al ganador final. De esta forma, sea cual sea el resultado, ninguno de ustedes podrá culparme, ¿verdad? Los cuatro. Apenas terminó de hablar, otra hoja de pergamino y una pluma aparecieron ante Payez y Reinette. Ustedes dos deben aprovechar esta última oportunidad para hacer campaña por sí mismos, ¿eh? Edward se volvió hacia Roselle con una sonrisa. Señor no, vivió, bien, si gana, podrá obtener de mí más revelaciones sobre el futuro, y tal vez usarlas para intentar cambiar acontecimientos que aún no han ocurrido. Luego se dirigió a Medici. Señor casi muerto, no solo tendrá la oportunidad de alterar el futuro que está en manos de aquellos a quienes desprecia,
sino también de hacerme preguntas sobre el pasado, secretos que lo han atormentado durante años. Por ejemplo, ¿qué fue realmente del antiguo dios del sol? ¿Era el verdadero creador realmente él? ¿Aquel gran banquete de la traición, era la verdad tal como la vio? ¿Comprende usted a ciertas personas tan bien como cree? Medici se puso de pie de un salto. Comillas, ¿quién demonios eres? ¿Por qué sabes estas cosas? Sentarse. Con una sola palabra, Medici volvió a sentir el peso asfixiante del control ajeno y se vio obligado a regresar a su asiento. El tono de Edward denotaba un ligero toque de diversión. Piénsalo, alguien que gobierna este lugar, conoce las verdades y los secretos de la historia antigua, e incluso juega contigo con esos jueguitos. ¿Quién podría ser? Medici apoyó ambas manos sobre la mesa, su expresión pasando de la sombra a la tristeza y viceversa. De repente, un pensamiento lo asaltó. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Comillas, eres el señor de los misterios. En ese instante, la niebla gris que se encontraba dentro del castillo de Sefira se agitó y hirvió. No fueron las palabras Señor de los Misterios las que agitaron las Sefirot, sino que, en ese preciso instante, las dos pociones de Edward se habían disuelto por completo. La poción del hechicero secreto llevaba mucho tiempo a punto de ver la luz, era lo más natural. Pero ¿por qué se había digerido repentinamente el último tercio del Spirit Caster, precisamente cuando Medici asumió que era el Señor de los Misterios? La mente de Edward se aceleró, y después de un largo instante, una repentina claridad lo invadió. Así que esto era una realidad falsa. Cuando otros creen una falsedad, cuanto más la creen, más real se vuelve, hasta que la falsedad y la realidad se confunden. El amo de este lugar, el castillo de Sefira, es el Señor de los Misterios. Eso es a la vez falso y verdadero. Falso en el presente, verdadero en el futuro. Entonces, esto había sido una realidad falsa que abarcó casi 200 años. No es de extrañar que se hubiera esforzado tanto, bailando delante de múltiples ángeles, dejando un sinfín de recuerdos, pero encontrando que la digestión de la poción siempre era limitada. La memoria era simplemente el fundamento, el verdadero acto de juego de roles requería cumplir con la falsa realidad. Si se hubiera dado cuenta de esto antes, con tantos ángeles presentes, la digestión habría sido cuestión de minutos. El disturbio provocado por la niebla grisácea en el interior del castillo de Sefira puso nerviosos a todos, excepto a los Medici. Pallez, en particular, solo había sospechado que este ser era la encarnación del castillo de Sefira, o tal vez un viejo amigo que había ascendido sigilosamente al nivel del loco. ¿Pero Medici había exclamado Señor de los Misterios? Sin embargo, Amon no estaba muerto. La característica de secuencia 1 del sendero del merodeador seguía en posesión de él y de Amon. ¿Cómo pudo el presidente haber ascendido al título de Señor de los Misterios? A menos que, Medici hablara del anterior, que había resucitado dentro del cuerpo de alguien. Sí, en la última reunión, el presidente mencionó que aún no era rival para el árbol madre del deseo. Si este ser era realmente el Señor de los Misterios resucitado, entonces, una vez que recuperara las características únicas y trascendentales de los tres caminos, su fuerza superaría con creces la del árbol madre. Pallez sintió un escalofrío de alarma. Si esto era cierto, sería nefasto no solo para los Beyonders de las tres familias cobardes, sino para el mundo entero. Sin embargo, se tranquilizó rápidamente, ¿qué más daba? Después de todo, si el cielo se cayera, los 7 dioses serían los primeros en soportarlo. Reinecte no compartía la misma profundidad de comprensión del Señor de los Misterios que Medici y Pallez. Solo recordaba que su maestro le había dicho una vez que él era una existencia aún más aterradora que los dioses exteriores, cuya llegada siempre anunciaba calamidad y desgracia. Mientras tanto, Roselle estaba completamente desconcertado. No tenía ni idea de por qué los demás estaban tan conmocionados. Pero ver a un ser que casi se había convertido en un dios tan perturbado. La entidad que se alzaba sobre la niebla gris podría ser incluso más aterradora de lo que imaginaba. Toc, toc, toc. Eduardo no respondió a Medici, sino que golpeó la mesa con los dedos. En el futuro, este lugar dará a luz a misterios, pero aún no. En cuanto a quién soy, lo descubriréis con el tiempo. Medici esbozó una mueca sombría, casi espero que seas él. Entonces Amon y Adán sufrirían una verdadera desgracia. El resucitado Señor de los Misterios inevitablemente recuperaría las características de las tres familias. Por muy astuto que fuera Amon, jamás podría vencerlo. Y Adán, que siempre anhelaba ascender como el nuevo Dios Todopoderoso, sería detenido por los mismísimos antiguos misterios. Si nadie desea continuar la campaña, entonces votemos.
Finalmente, Payez reaccionó. Inmediatamente miró a Reinette, y ambos asintieron. Una vez alcanzado el consenso, cada uno escribió en su pergamino. 2 papeles aparecieron ante Edward, parpadeó y luego les dio la vuelta. En el pergamino de Reinette, el nombre de Rosella había sido sustituido por el de Medici. En el pergamino de Payez, el nombre de Medici había sido sustituido por el de Roselle. Los dos se miraron con incredulidad y estupefacción, y sus expresiones decían, ¿por qué cambiaste? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.